carneros de Nebaiot y los dromedarios de Madián en multitudes vengan sobre tu pueblo, Señor. Y que el espíritu de José, para quintar la tierra, para saber administrar las riquezas que se están soltando en este tiempo, pueda operar en ellos también. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la administración sobre todo lo que se suelta en este tiempo. Porque las cosas que habías estado esperando por años están viniendo como río. Están viniendo a tu vida y a mi vida como río. Están viniendo como río, como el río impetuoso. Aquel río que baja desde el umbral, aquel río que es el que corre en las aguas mansas de Siloé y que no necesita remo ni galera, dice, porque es el Espíritu mismo guiándonos a través de él. Profeta, yo quiero pedirle un favor, tal vez el siervo, el adorador, el David de Dios me puede ayudar con la guitarra. Ayúdame con algo que sintas en tu espíritu tocar. Porque eso es lo que anda buscando el Padre, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y dice la palabra, ¿qué es recibir la palabra? ¿Qué es recibir la palabra? Recibir la palabra es, dijo Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea que el Padre de los espíritus, el Dios de toda carne, sale de sí mismo y se imparte a través del vaso que está predicando la palabra y se está impartiendo en ustedes. Esta noche es una noche de ministración, y no solo de ministración, de impartición profética. Aunque estés aquí y aunque tus hijos se quedaron en tu casa y tu familia, va a haber una impartición, va a haber una secuencia profética que se va a meter hasta lo más profundo de los huesos de tu casa en el nombre de Jesús. ¿Y vida por qué? Porque Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esta noche es una noche de resurrección. Porque todo lo que está muerto en ti va a resucitar. Todo aquello que habías creído que está muerto en ti va a resucitar. ¿Y qué cosas van a resucitar? Las cosas que fueron predestinadas desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, llamó, predestinó, justificó y glorificó, dice la palabra. ¿Y cuál es la glorificación? Es la imagen de Cristo en nosotros. ¿Qué es? La imagen de Cristo en nosotros. Es el nuevo hombre creado según Dios, dice la palabra. O sea que la gloria postrera será mayor de la primera de esta casa. ¿Y cuál es? No es la Shekinah. No es lo que había venido cuando todos los sacerdotes estaban ministrando dentro del templo. Dice que la gloria del Señor entró y nadie pudo ministrar más. Porque cuando la gloria del Señor viene sobre una persona, los sacerdotes que ministran se quedan sin oficio. Los sacerdotes se estaban preparando para ministrar en el templo de Salomón, en el templo de Silo. Pero cuando la gloria vino, se quedaron sin oficio. Se fueron, mire, a sentar. Porque era la gloria del Padre ministrando al pueblo. Los que estuvieran delante de mí, dice la palabra, yo me voy a suscitar en ellos. Y los que estuvieran después me voy a glorificar, dice la palabra en Deuteronomio. Que los que están delante de Él, Él se va a manifestar. Y los que estuvieran detrás se va a glorificar en ellos. Dice la palabra que Él es la imagen misma de su sustancia, dice la palabra en Hebreos. ¿Quién es Jesucristo? Es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Por eso es que cuando hablamos palabra, ¿qué estamos hablando? Dice el apóstol Pablo, que nuestra conversación sea entre salmos, cánticos e himnos espirituales, adorando al Señor en todo tiempo. No puedo adorarle en un solo momento. Mi vida tiene que ser, tu vida tiene que ser un templo de adoración. Tu vida y mi vida tiene que ser una vida de adoración todo el tiempo, no solo cuando vengo a la iglesia. Aquí vengo para reunirme con mis hermanos. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, cuya edificación, dice la palabra, es el cuerpo de Cristo. Recuerdo, y no he entrado todavía, solo estoy dando unos pequeños tips, unas picaditas ahí para que vayamos aflojándonos. Relájate esta noche, relájate, porque es el Espíritu de Dios ahora cavando y abriendo los pozos por ti. Lo que tú no pudiste hacer y yo no pude hacer, Él lo va a hacer. Dice la palabra que vino Naamán. El Naamán, dice la palabra en el libro de Reyes, que era el general del ejército del rey de Asiria. Y mire que estoy hablando, profeta, y siento, perdóneme la expresión, pero dice la palabra que mamaremos de los pechos de los reyes y mamaremos de los pechos de las naciones. Siento que me están bebiendo.
Siento que me están mamando, que están bebiendo del río de Dios que corre no solo en mí, en usted también. Porque se levantó en el gran último día de la fiesta y dijo que el que en mí creyere, de su interior correrán ríos de agua viva. Sobre ti nuevamente los ríos, fuertemente los ríos, el Hidekel, el Gihón, el Pisón, el Éufrates, West, So, Supreme, Adonaira, Baera. Porque vas a ser mujer de determinación, firme, firme. Y no vas a andar de arriba para abajo porque eres como una luz. Eres como una luz que alumbra a muchas personas. Prepárate y cómete el rollo porque vas a predicar también. Leverenzo, Mahensa, Plensi, Close the La. Porque todo lo que creíste que fue cerrado en tu vida, yo lo voy a abrir. Y no eres tú abriendo las puertas. Soy yo el que te abro la puerta dorada, la puerta de las ovejas. Joselem Ehaf was present. Respira y recibe. Suja. Hace muchos años atrás, unos 7 u 8 años atrás, estuve en la casa del apóstol Sergio Aguilar con su esposa, la profeta Sandra. Y recuerdo que en ese entonces comenzamos a hablar de la palabra y la profeta Sandra, con ese espíritu que tiene como Débora, como ese espíritu que tiene de Yael, de Raquel, de Lea, como aquellas grandes mujeres de Dios, le dijo al apóstol: yo creo, papi, le dijo, recuerdo las palabras todavía, yo creo, papi, le dice hace como 8 años atrás, que es tiempo de que invitemos a Carlitos, le dice, a nuestra iglesia, a que predique. Ella con un espíritu muy ferviente tratando de poner esa semilla preciosa en mí también, porque somos impartidos por la palabra. Usted y yo somos impartidos y renacidos por la palabra, dice la Escritura. Los que fueron antes de Juan, dice que antes de Juan, los profetas, no hubo un profeta mayor que Juan. Pero Juan era nacido de quien, de Zacarías y de Elizabeth. Pero la palabra dice que usted y yo no somos nacidos de voluntad, de sangre, ni de carne, ni de varón, sino del Espíritu de Dios. Somos renacidos por la palabra. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a Él sea la gloria, la honra, el poder, la gracia y la misericordia por todos los siglos. Y lo que soy, dijo Pablo, lo soy, ¿por qué? Por la gracia. Y no es que no haya trabajado más que todos los demás. Sí he trabajado más que todos los demás, dijo Pablo, pero no yo, sino la gracia de Cristo en mí. ¿Cuál es la gracia? El favor no merecido del Señor en nuestras vidas, aunque no lo merezcamos. Y le dijo el apóstol Sergio en ese momento: mira, mami, le dice, yo creo que este hombre todavía está sazón, le dice. Le hace falta, deja que madure un poquito más. Pero mire cómo son las cosas en el Señor, que después de 8 años estoy en este altar de adoración, en este altar y en esta plataforma apostólica, profética, no solo a Honduras, sino a las naciones. ¿Y por qué el diablo quiso tragarse viva a Honduras en el tiempo del estado de sitio que hubo hace 2 años atrás? ¿Por qué? Porque Honduras, escucha bien, Honduras no tiene una voz profética solo a Honduras, tiene una voz profética a las naciones, que está quebrantando la columna vertebral de Satanás en todo Latinoamérica, en todo Latinoamérica. Y en este tiempo Honduras no solo va a dejar de ser una nación de profetas, sino va a ser también una nación de adoradores que se vuelven a la adoración. Por eso es que el Señor está hablando de restaurar el tabernáculo caído de David. En Amós 9:11 y Hechos 15, 16 y 17 dice que va a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Cuál es el tabernáculo caído de David? El tabernáculo caído de David es la adoración. David, como adorador, no podía él solo llenar toda la nación de Israel de adoración, sino que necesitaba impartirse. ¿Y qué es impartición? Impartición es ministración de espíritu, transferencia de espíritu. La transferencia de espíritu que hubo entre ¿quién? La transferencia de espíritu que hubo entre Moisés y Josué. Dice que impuso las manos sobre Josué y el espíritu de sabiduría del Padre vino sobre Josué, de la impartición de Moisés. La impartición de Pablo con Timoteo. Estaba Timoteo en Efesios, en la ciudad de Éfeso, donde gobernaba el gran templo de la diosa Diana, la imagen venida de Júpiter. Y su representante legal, ¿quién era? Demetrio, el que hacía los templecillos
para Diana, hacía templecillos, mire, de plata. Dice, ¿y qué significa la plata? Reconciliación. Porque esa era la copa de plata que tenía ¿quién? José en el saco de trigo de su hermano Benjamín. La plata tipifica reconciliación. Pero cuando entra Pablo en esa ciudad, a través de la adoración, quebranta el poder de Diana, arruina, derriba, desarraiga y destruye. ¿Para qué? Para plantar y edificar lo que el Señor quería. Hubo un momento en el ministerio de Timoteo que le manda a decir Timoteo a Pablo, viejo, le dice, vení, ayúdame aquí a Éfeso porque no aguanto, le dice. En la mañana ando con los ojos cerrados y tapados para no ver a las hermanas, porque las hermanas en minifalda, con toples y sumamente sensuales. Y no es que Timoteo tenía espíritu de sensualidad o de lascivia, no, sino que las hermanas andaban así. En la tarde Timoteo estaba un poco golpeado porque dice que los hermanos tenían en poco su juventud. Y le dice Pablo, no tengas, que los ancianos y los hermanos no tengan en poco tu juventud. Y en la noche el hombre estaba adorando, escudriñando las escrituras, y de repente le quitaban la sábana, de repente le quitaban la almohada, de repente le movían la cama, le apagaban el televisor. ¿Por qué? Por los espíritus que se movían en el lugar, porque era un lugar completamente contaminado. Pero el Señor para eso lo había mandado, para liberar y para desarraigar, porque somos liberadores de tierras, de ciudades, de naciones, de ciudades asoladas. Y le manda una carta a Pablo y le dice, viejo, vení, ayúdame, le dice, porque estoy pasando todo esto. Y le dice Pablo, ¿para qué querés que vaya? Si voy allá con vos me voy a poner a llorar, no puedo hacer nada. No me jorobes más la vida y avivá el fuego del don de Dios que está puesto en ti, que fue dado por mis manos y por el presbiterio. Entonces muchas veces no necesitamos ir donde el pastor que a molestar o a la profeta cuando tienen cosas que hacer. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, que fue el Espíritu Santo que lo dio en nosotros. Por impartición de manos y en nosotros mismos, el Señor puso tanto depósito, tanto fuego en nosotros para levantar ese altar caído, para poder emitir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. En ese momento Timoteo estaba pasando una situación, pero el Señor a través de Pablo le manda a decir que avive el fuego del don de Dios que está en él. Todos nosotros hemos sido llamados a tener ese altar encendido, de Hechos 15:15, 16 y 17. Ninguno de nosotros ha sido para estar solo nada más en el anonimato. Allá estaba aquel en el anonimato, con el altar de David, con el tabernáculo de David. Allá estaba cuidando las ovejas detrás de la majada, pero ahí estaba siendo formado, allá estaba siendo purificado, liberado y estaba siendo desarraigado. Y mire qué tremendo, que cuando le manda a preguntar Saúl, mira a Abner, le dice al general del ejército, ¿y quién es este joven que viene aquí? Mire que yo no sé quién es mi señor Saúl, le dice, pero preguntémosle, ¿y quién sos vos? Le dice, no, le dice, yo soy David, le dice, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, de Belén, le dice, y de la tribu de Judá. Yo soy David, tenía nombre, tenía identidad. Hijo de Isaí, tenía paternidad. ¿Qué te da la paternidad? Te da seguridad, te da una responsabilidad, te da un carácter de parte de Dios. Porque si yo me paro en este altar y soy un hombre sin santidad, mis hijos siempre van a hacer un tiro al aire. Si yo vengo a este altar y soy un hombre de contiendas, mis hijos siempre van a ser hombres de disensiones. Y si soy un hombre sin paternidad, mis hijos para aquí abajo, ¿sabe qué van a ser? Huérfanos. Van a ser huérfanos. Yo doy gracias al Señor Jesucristo por la vida del apóstol, que he visto un gran avance y he visto una paternidad profunda de parte de Dios. Romanos decía que lloro con el que lloro, llora con el que llora, ríe con el que ríe, y empieza a dar una cátedra Pablo de eso. Entonces, ¿qué es lo que trae eso? La paternidad trae eso. La paternidad te trae seguridad. Y aunque muchas veces no esté hablando la palabra tan exactamente, pero las cosas que salen del Espíritu, esas los que tienen vida, porque la letra mata, mas el Espíritu de Dios vivifica. El Espíritu de Dios trae vida, porque la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De cuál? De los 613 preceptos. Y soy de Belén de Judá. Belén significa Beit Lehem, casa de pan, de Judá, de la alabanza. Tenía casa de adoración y tenía también un techo.
No solo un techo profético, porque dice Pedro en el libro de los Hechos que David también era profeta, dice, y tenía techo también, porque era un apóstol, regía como apóstol a esa nación. Y cuando él no pudo llenar de alabanza y de adoración la nación, comenzó a impartirse. Dice que tenía 288 cantores, 12 por turno. En el tabernáculo de David habían 12 por turno. Y los que presidían a David era Emán, Asaf y Jedutún. Emán, Asaf y Jedutún. Emán dice la palabra que era vidente del rey. Ese miraba las cosas antes de que sucedieran. Antes de ir a la guerra, él estaba viendo proféticamente las cosas, contra quién iban a pelear y a quién tenían que derrotar. Y cuando usted agarra los tres nombres completos, Emán, Asaf y Jedutún, significa recolector fiel de alabanza. Eso es lo que Dios está haciendo en esta nación. Está cambiando, está arrancando el corazón no solo de esta ciudad, de la nación completa, para que nos volvamos a Él. Ayer mientras me duchaba me dijo el Espíritu Santo: lo que yo voy a permitir, lo voy a permitir por amor, para que la nación toda se vuelva a mí. Escuche, no la iglesia, para que la nación toda se vuelva a mí. En el libro de Malaquías, ¿sabe qué dice la palabra? Desde el tiempo de vuestros padres, ustedes me han dejado, dice la palabra. Desde el tiempo de vuestros padres. ¿Y cuál es la bronca que tiene el Señor desde el principio, desde Génesis a Apocalipsis? Que nos olvidamos de Él. El hijo pródigo era pródigo, sí, pero cuando regresó a la casa tenía mente de jornalero. ¿Sabe por qué tenía mente de jornalero? Porque solo vivía metido en la obra. Voy a llegar a la casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname y hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y de qué horas a qué horas trabaja el jornalero, hermano, en el campo? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. No tiene tiempo para entrar en las profundidades del Espíritu, para entrar en una relación con el Señor. Jeremías 23, 18 dice: ¿y quién estuvo en el secreto del Señor y escuchó y oyó su voz? Mire qué tremendo. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y escuchó y oyó su voz? ¿A dónde? En el secreto. David conocía ese secreto. Samuel conocía ese secreto. Cristo mismo, cuando escogió a sus apóstoles, conocía ese secreto. ¿De qué forma? Cuando iba a escoger a sus discípulos, a sus apóstoles, dice que pasó la noche orando. ¿A dónde? En el secreto. ¿Para qué? Para escuchar la confidencia del Padre. Yo quiero hacerle una pregunta a mi hermana. Hermana mía, paloma mía, perfecta mía, esposa mía, dice Cantar de los Cantares. Solo le estoy diciendo nada más algo profético, algo de Cantar de los Cantares, ¿verdad? Para usted, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Cuando le hicieron la pregunta a los escribas y fariseos a Jesús. Para usted, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Cómo comienza? Shema Israel, así es, oye. No amarás no, oye. Ese es el primer y gran mandamiento, oye. ¿Por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, preceptos, estatutos, leyes y ordenanzas. El oír es importante. Que no seamos solo oidores olvidadizos, sino que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice en el libro de Apocalipsis. Porque oyendo comenzamos a comprender y a entender lo que el Señor trata de decirnos y trata de amplificarnos dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que lo pongamos por obra. No que seamos como personas que solo somos oidores olvidadizos y como aquel hombre que considera su rostro natural en un espejo y cuando lo deja dice que se olvida de cómo era. No. Para eso es la iglesia, para eso es nuestra comunión. Para eso tenían la comunión los grandes hombres de Dios, porque habían oído. ¿Qué le dijo Samuel al sacerdote Elí cuando el Señor lo llamó? Samuel, Samuel, ¿qué querés? Elí, no, hombre viejo, le dice, déjame dormir si no te he llamado yo a vos. Y se fue nuevamente. Y así la tercera vez. Y le dijo, entonces comprendió Elí que era el Señor que lo estaba llamando. Y le dice, cuando te pregunte Samuel, dile, habla mi Señor, que tu siervo, ¿qué? Oye. ¿Quieres ver días buenos y amar la vida? Dice la palabra, refrena tu lengua. Refrenemos la lengua. ¿Para qué? Para hablar únicamente lo que conviene. No llames temor a todo lo que este pueblo llama temor. Ni llames conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Que vuestro temor y vuestro miedo sea el Señor de los ejércitos, dice la palabra. Son cambios de remociones profundas para este año. Comienzan en esta nación cambios de remociones profundas, comenzando desde arriba, de la parte gubernamental. ¿Y por qué el Señor apóstol trajo a la iglesia, al ministerio, la familia, a este lugar?
Porque hubiera podido el Señor llevar a Ministerio de la Familia a un lugar sumamente más grande, más amplio, con más parqueo, con más luces, con esto, con tantas cuestiones que son puestas muchas veces por el corazón del hombre. Pero ¿por qué lo trae el Señor al Ministerio de la Familia, a este lugar? ¿Sabe por qué? Porque trae a restaurar esta tierra, a liberar esta tierra donde estamos parados, porque la manifestación gloriosa de los hijos porque la tierra clama a una, gime a una. ¿Por qué? Por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Usted y yo somos restauradores, somos liberadores de la tierra. Sanamos la tierra. Por eso es que cuando Naamán, ahí me quedé, llegó a la casa de Eliseo, dice que se paró enfrente de la casa de Eliseo, de las puertas del profeta Eliseo, de la casa, no de una puerta, de las puertas en la casa de Eliseo. Y cuando dice puertas habla en plural. ¿Por qué? Porque en la casa de Eliseo había muchas puertas. ¿Había puertas para qué? Puertas de resurrección, para resucitar el hijo de la mujer de Sunem. Habían puertas, ¿qué? De sanidad, para quitarle la lepra a Naamán. Habían puertas de ¿qué? De restaurar la economía, el dinero, las finanzas. ¿Para qué? Para poder hacer que el aceite de aquella viuda no escaseara y poder liberar y restaurar a sus hijos de sus acreedores. Habían puertas también de adoración cuando mandan a traer el tañedor. Y cuando está tocando el tañedor, Eliseo, muchas veces creímos que era para fondo. ¿Sabe qué estaba haciendo Eliseo en ese momento cuando escuchaba las cuerdas? Estaba, así como interpreto las lenguas, interpreto la música también. Porque Dios es luz, Dios es música. Habían puertas de ¿qué? De poder sacar aquella hacha que estaba en el fondo del agua, poder hacerla ¿qué? Surgir hacia arriba. Era una empresa que estaba ahogada, pero por el poder de la palabra, según Deuteronomio 8:18 y segunda de Corintios 8:9, restaurar esa puerta, abrir esa puerta y sacar esa empresa que estaba ahogada. Muchas puertas habían en Eliseo. Usted y yo, dice la palabra, que somos puertas. Alzado puertas eternas vuestras cabezas, y alzados oh vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. Hashem de los ejércitos es el Rey de la Gloria en tu vida y en mi vida, para restaurar lo que tenga que restaurar. Y yo estoy completamente convencido que entras en una restauración tan profunda de alcoholismo y de situaciones que te llevaron a ese grado por las heridas de rechazo de la niñez. Eso fue lo que permitió tantas cosas en tu vida y en tu familia. Weisilome Zana Hafrema Bos de Leme Hansou Tehema Hasou Revelen Jos de Lama Escapremberelei. Porque traigo tan profunda restauración sobre tu corazón que los que te vieron van a ser como Cristo. Después de 3 días no te van a reconocer. Jesus, let me coach in my memory en Alaya. No dejes que el diablo te mienta con mentiras ni personas, porque eres lo que eres. Eres un hijo de Dios y has sido llamado a la restauración completa de todas las cosas, desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Pues mina sporen Leveren Souzela Mackenza. Voy a desarraigar en ti y te voy a liberar del espíritu de temor y de soledad. Arranco por el poder de la palabra toda esterilidad en tu vida y declaro y decreto no solo el Zoe fuertemente de Dios sobre tu vida, sino que las hojas que son para la sanidad de las naciones y sobre tu vida. Respira y recibe. Su. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Vamos a la palabra en el libro de Génesis capítulo 26. Y perdone que le toque una cosa y le toque otra, pero lo siento llevarlo así. ¿A quién habéis salido a ver al desierto? Le preguntaron a Juan. ¿A quién saliste a ver al desierto? ¿A un hombre vestido de vestiduras delicadas? No, no salieron a ver a un hombre de vestiduras delicadas. Salieron a ver a un profeta, y a más que un profeta, a Juan el Bautista, del cual dice: voz del que clama en el desierto, el que endereza las sendas del Señor. Tú y yo hemos sido llamados a enderezar el camino y las sendas del Señor para otras personas. Somos restauradores, somos liberadores de portillos, de ciudades asoladas. Ese es el tiempo donde el Señor te va a utilizar grandemente. Y cuando me habló el apóstol ahora, dije yo: Señor, yo no quiero ir, le digo. Yo no quiero ir, le digo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que sucede en cada
prédica se desata ahí arriba, hay liberación aquí en la tierra, y allá abajo también se rompen cosas donde están los espíritus encarcelados. Y dije yo, desde que el apóstol me mandó el mensaje, sentía que había gran opresión. Y comencé a ver el mundo espiritual y cómo aquello venía para no dejarme venir. Y estuve a punto, pero dije yo, no, el Señor no me ha dado espíritu de cobardía, me ha dado poder de amor, me ha dado poder y amor y dominio propio para poder proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al nombre de Jesús, alabado sea su nombre. Aleluya. Vamos al Génesis 26. Y me va a perdonar si me mira como raíz de tierra seca, dice el libro de Isaías, pero no habrá belleza ni habrá hermosura en él, pero será como raíz de tierra seca. Pero esa raíz de tierra seca da frutos y da brotes. ¿Qué? El linaje de David, la raíz de David, la simiente de David está en usted y está en mí. Y aunque parezca un poco seco el mensaje, pero déjese impartir. Relájese y deje que esa impartición, que ese río de agua viva pueda fluir en usted, pueda entrar en usted grandemente. Quiero decirte, levántate varón, levántate papá. Sí, a vos. Aunque el enemigo, escucha bien, aunque el enemigo haya tratado de gestar, de maquinar y entretejer muerte para tu vida. Porque los lazos de muerte no vienen sobre vos. Son rotos esta noche en el nombre de Jesús. El lazo del cazador es roto sobre vos. Los diseños del Abadón y del Apolión, los diseños del destructor sobre tu vida se rompen en esta noche sobre tu vida. Y declaro luz sobre tu vida y desciendo a las partes más bajas de la tierra para declarar vida y luz a los encarcelados. Revelin Soul. Ruma Hansa, Premo Boucheleme Hansaya, Mekenza, porque aunque anduviste bajo sombra de muerte, en este día te resplandece la luz de Cristo Jesús sobre tu vida, porque sobre ti y sobre tu casa amanece Jehová. Sobre ti y sobre tu casa hoy amanece Jehová. Vive Jehová reina, vive Jehová reina. Respira y recibe. Va a haber tal remoción en este lugar que vamos a ver cambios profundos. Vamos a ver cambios profundos sobre esta tierra, sobre este lugar donde venimos a adorar, sobre esta iglesia. Vamos a comenzar a ver la vara de almendro que se apresura para ponerse por obra. Génesis 26 dice del capítulo 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció el Eterno y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Mire qué tremendo, que la palabra profética te preserva. Ya la segunda generación, que es Isaac, ya estaba bajo el pacto. Y dice: no desciendas, dice la palabra, mire. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Qué estaba haciendo la palabra profética? La palabra profética lo estaba preservando de quedar preso. Dice la palabra que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. La palabra misma es la palabra más profética, segura que tenemos para nosotros. Y el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es requete profético, porque el tipo llama las cosas que no son como que si fuesen. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Se abren puertas en el mundo espiritual. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Mire lo que trae la obediencia. La obediencia trae bendición y que la persona del Padre esté con nosotros. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mire qué tremendo, es una confirmación de juramento al padre, porque tenía paternidad aquel hombre también. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones. Mire qué tremendo y qué lindo, que esta bendición no solo es para Israel, esta bendición es para nosotros también. Mire qué tremendo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas ¿en qué?
en tu simiente. Mire qué tremendo, la misma promesa que le da a Abraham, ahora se la está dando a Isaac. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué significa Gerar? Deambular, destruir y derribar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, como lo que había dicho Abraham su padre, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vámonos al versículo 11, vamos a saltarnos al 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿En qué año le estaba bendiciendo? En el año de la escasez, en el año que había hambre. ¿Y cuánto lo bendijo el Señor? Al 100 por 1. Mire qué tremendo. Y el varón en ese mismo año se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Mire que estos son los pozos de avivamiento. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mire qué tremendo, este es un hombre que viene a la tierra de Gerar solo con las uñas nada más. No traía lo que traía su mujer y sus 2 hijos. Pero mire qué tremendo, que en un año el Señor lo prospera a ese grado. Y mire qué tremendo. ¿Y qué le dicen los filisteos? Apártate de nosotros porque mucho más poderoso te has hecho. E Isaac se fue de ahí, ¿de a dónde? De Gerar, de la ciudad. Y acampó en el valle de Gerar, mire, en el valle de la soledad. Y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, porque había sed y había hambre y había escasez, porque no estaban cerrados los pozos de avivamiento, no había agua sobre la faz de la tierra. Agua. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por sus nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, el que en mí creyere, de su interior correrán ríos de aguas vivas o aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Hashem nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Mire que hasta ese momento habría abierto los pozos y había cultivado al 100 por 1, pero dice que y te bendeciré. Hasta ese momento viene una segunda bendición, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Mire qué tremendo, aquí me voy a hacer un alto. Al menos cada cosa que nosotros hagamos en esta tierra vamos a afectar a 3 generaciones. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo que usted y lo que yo podamos lograr desarraigar de nosotros y vencer por el poder del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, también vamos a liberar a las personas que vienen después de nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a la 3ª, 4ª generación y hasta 1000 generaciones. La palabra le está diciendo a Isaac, si podés creer y abrir esos pozos, yo voy a estar contigo. Y llamó el nombre del pozo Esek porque había altercado. Mire qué tremendo. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Hashem nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Mire qué tremendo. Y se le apareció Hashem aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar. ¿Qué se está volviendo? En un adorador se está volviendo Isaac. E invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los pozos de Isaac, un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí?
pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Y no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y solamente te hemos hecho bien, y te hemos enviado en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, y se juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. La palabra nos cuenta en el libro de Génesis de un hombre que se llamó Abraham. Abraham viene de Ur de los Caldeos, y Abraham, si usted lo mira en el libro de Mateo, es de la descendencia de Sem, y de la descendencia de Sem, que son los semitas, los judíos, los semitas, los que están en Israel. Y es descendiente también de Eber, que son los hebreos. Abraham es llamado de Ur de los Caldeos. ¿Para qué? Para realizar un propósito de parte de Dios. El hombre es desarraigado, es liberado, es purgado de parte de Dios en el camino hasta acá de Barnea, donde el hombre tenía que llegar a poseer la tierra prometida. Pero en ese camino vemos a Abraham que el Señor le dice: sal tú de la tierra, de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero vemos que Abraham trae con él a Lot y trae a Taré. Taré significa cubierta, Taré es su papá. Y Lot significa vagar y deambular. El Señor le había dado un llamado específico a Abraham de salir él con su mujer y lo que tenía de su tierra y de su parentela. Pero él trae a esta gente, y dice la palabra, cuando usted estudia un poco más allá de la palabra, puede ver que Taré y Lot anduvieron con Abraham 25 años. Hasta que el viejo no se muere en Harán, hasta que el viejo no muere en Harán, el Señor dice que no vuelve a hablarle a Abraham. Hasta que Lot no se aparta también de Abraham, el Señor no le vuelve a hablar a Abraham. Y vemos que Abraham es sacado de esa tierra. ¿Para qué? Para no solo poseer esa tierra, sino que en él, dice la palabra, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y estamos viendo en ese desenlace de la vida de Abraham todo lo que pasa, que es llamado y es enriquecido grandemente, y tiene muchas posesiones y tiene muchas cosas de parte de que el Señor mismo le da a Abraham. Le abre los 4 pozos de avivamiento, y dice que Abraham se enriquece grandemente. Pero le hacía falta una cosa: le hacía falta la simiente, le hacía falta el hijo, le hacía falta la simiente. ¿Para qué? Porque a través de la simiente nosotros vamos tomando y poseyendo la tierra. Porque el deseo del Señor no solo es bendecirte a ti, bendecirme a mí, sino bendecir a las generaciones futuras, bendecir a tus hijos. ¿Sabe qué dice cuando le da la bendición Moisés, que le da la bendición a José? Le dice que las bendiciones tuyas son mayores que las bendiciones de tus progenitores. Las bendiciones que estaban en la vida de José iban a ser mayores, las bendiciones de Efraín y Manasés, que las de José. El Señor quería bendecir grandemente a Abraham, pero le hacía falta un hijo a Abraham. ¿Para qué? Para poseer y para desarraigar y liberar y para tomar posesión de la tierra. Y vemos en la Escritura que este hombre se enriquece grandemente y tiene tantas cosas de beneficios de parte de Dios, pero le hace falta la simiente, y le pregunta al Señor: ¿pero cómo me podés decir que voy a ser dueño de todo esto, heredero de la tierra, si me hace falta la simiente? ¿Acaso no va a ser Damaseno, Eliezer, el que va a ser heredero de todas mis cosas? Y le dice el Señor: no, un producto tuyo, un producto de tu vientre, un producto de tus lomos va a ser el que va a ser heredero de todas las cosas que yo te voy a entregar. Así que si tú crees que estás estéril y que no vas a tener hijos y que no vas a poder alumbrar los diseños, los propósitos, las empresas, los negocios y el ministerio que tiene Dios para tu vida, en esta noche te digo que sí. En esta noche vas a alumbrar a tu Isaac. Vas a dar a luz a tu Isaac por todo aquello que creías que estaba muerto en ti, que no podía dar a luz. Pero ese Isaac en la vida de Abraham le tomó años. A Dios le lleva años el poder trabajar los lomos, las partes genitales del hombre. Le lleva años al hombre, le lleva años al padre trabajar esos lomos. 25 años le tomó al padre poder trabajar los lomos en Abraham. ¿Por qué? Porque cuando el Señor trabaja tus y mis lomos, trabaja nuestra vida, lo que vamos a alumbrar
viene de arriba, porque dice la palabra que lo nacido de arriba es lo que ¿qué? Es lo que vence al mundo. Ese Isaac que estaba alumbrando no era cualquier cosa. El Isaac que iba a dar a luz Sara, la matriz estéril de Sara, no era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque era el que le iba a dar cambios a la faz de la tierra. Mucha gente dice que no, Isaac no tuvo ninguna, fue sin revelar, no tuvo mucha, no tuvo, esa es la palabra, no tuvo mayor prioridad o cuestión en la escritura. Fue un hombre que solo estuvo en el capítulo 26 y un poquito más. No, la palabra dice que en Isaac te será llamada descendencia. Isaac iba a ser la persona que le iba a dar cambio a la faz de la tierra. Iba a abrir los pozos de avivamiento. ¿Cuáles pozos de avivamiento? ¿Sabe cuáles pozos de avivamiento? Que no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. El pozo donde estaba la samaritana. Ese pozo estaba peleando los filisteos y estaba peleando el enemigo. No solo el Sidne, el Ezeca, el Rehobot y Berseba, estaba peleando el pozo que en el futuro Jesucristo, cansado del camino, iba a ir al pozo. ¿A cuál pozo? Al pozo que Jacob le había dado en heredad a su hijo José. El pozo del gran avivamiento. Entonces la palabra dice que este hombre que se llamaba Isaac era el cambio para la faz de la tierra, y dice que la palabra profética lo preserva, porque así como Abraham descendió la primera vez a Egipto, dice que descendió y tuvo problemas, le quitaron a Sara, le sucedieron tantas cosas. ¿Por qué? Porque fuera de Egipto, en el propósito de Dios, el hombre era una bendición para todo mundo. Pero una vez que desciende a Egipto